Bueno, hoy vamos a tocar un tema de esos que pican, ¿verdad? El de las pensiones. Pero ojo, no vamos a verlo como una simple hoja de cálculo con números que no entiende nadie. No. Vamos a analizarlo como lo que es en el fondo, un contrato social, un pacto entre generaciones que ahora mismo, bueno, está más tenso que nunca. Esta cita la verdad es que lo clava. Durante muchísimos años el mensaje oficial era de calma total, ¿no? De que el sistema era una roca. Pero hoy la sensación es muy distinta, sobre todo para la gente más joven que siente que esa promesa ya no encaja para nada con la realidad que ven cada día. Y para entender bien de dónde viene toda esta tensión, lo primero es ir a la base del pacto. A la idea original, que en realidad es muy sencilla y hasta bonita, si lo piensas. Y aquí está la clave de todo el asunto. El sistema de pensiones en España no es una hucha personal donde cada cual va metiendo su dinero para el futuro. No, para nada. Es un sistema de reparto, de solidaridad entre generaciones. La idea es que la gente que está trabajando hoy paga las pensiones de la gente que está jubilada hoy. Y lo hace con la promesa, con la confianza de que la siguiente generación hará lo mismo por ellos. Este es el flujo, el mecanismo. Es un pacto en tres tiempos, por así decirlo. Los trabajadores de hoy cotizan. El sistema con ese dinero paga a los pensionistas actuales y se espera que los trabajadores del futuro paguen las pensiones de los que hoy cotizan. Como se ve, todo el edificio se sostiene sobre una promesa, sobre la confianza en el futuro. Y aquí, claro, es donde llega el gran problema, que las tres condiciones que hacen falta para que esa promesa se cumpla están fallando a la vez. Están apareciendo unas grietas muy serias en los cimientos del sistema. La primera grieta es la demográfica, y es como una pinza que nos aprieta por dos lados. Por uno, la natalidad está por los suelos. Eso significa que en el futuro habrá menos trabajadores para aportar al sistema. Y por el otro lado, vivimos más años. Que eso es una noticia fantástica, claro, pero para el sistema significa que tiene que pagar pensiones durante mucho más tiempo del que se preveía. La segunda grieta, igual o más importante, es la del mercado de trabajo. La gente joven tarda muchísimo más en empezar a cotizar y cuando por fin lo hace, muchas veces es con sueldos bajos. Y esto es fundamental, ¿eh? Se cotiza en base al salario, no a las horas que trabajas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes matarte a trabajar, que si tu sueldo es bajo, tu aportación al sistema es baja. Y esto nos lleva a una paradoja tremenda. El sistema se diseñó pensando en una carrera laboral que hoy suena casi a ciencia ficción. Un trabajo estable, para toda la vida, con un sueldo que va subiendo, sin interrupciones. Pero la realidad de muchísima gente es todo lo contrario. Precariedad, temporadas en el paro, contratos que van y vienen, carreras llenas de agujeros que debilitan tanto al sistema como a la futura pensión de esa persona. Con este panorama tan complicado, es muy fácil caer en una simplificación, en una trampa que, además, domina gran parte del debate público. Exactamente. Plantear esto como una pelea entre jóvenes que pagan y mayores que cobran es desviar completamente la atención. Los pensionistas de ahora cotizaron durante toda su vida con unas reglas del juego muy claras y tienen todo el derecho a recibir su pensión. El problema no son las personas, el problema es un sistema que no se ha sabido adaptar a una realidad económica y social totalmente nueva. Esta tabla lo refleja a la perfección. Tenemos a dos grupos, con expectativas totalmente legítimas, pero dentro de un sistema que ya no da para todo. Por un lado, los pensionistas, que reciben lo que se les prometió en su día. Y por otro, los trabajadores jóvenes, que están sosteniendo el sistema ahora mismo, pero, y aquí está el meollo de la cuestión, lo hacen con una desconfianza enorme sobre si ellos recibirán algo parecido el día de mañana. Y esa desconfianza no es una anécdota, es una de las consecuencias más peligrosas de toda esta situación, con unos efectos que van muchísimo más allá de lo puramente económico. Así que el punto es este. La solidaridad necesita confianza para funcionar. Si una parte cada vez más grande de la sociedad empieza a sentir que el pacto es injusto, que está pagando una fiesta a la que no va a ser invitada, el pilar sobre el que se apoya todo el acuerdo empieza simplemente a tambalearse. Y además, hay un efecto dominó del que se habla muy poco. El gasto en pensiones es, de lejos, la partida más grande de los presupuestos del Estado. Pensemos un segundo en lo que significa esto. Cada euro que se destina a sostener el sistema tal y como está, es un euro que no se está invirtiendo en educación de calidad, en I+D para crear los trabajos del futuro, o en políticas de empleo que funcionen. Se crea un círculo vicioso tremendo. Se debilita la capacidad de las generaciones futuras para generar la riqueza que precisamente se necesita para sostener el sistema. Y por supuesto no podemos olvidarnos del coste psicológico, del peaje emocional. La idea de tener que trabajar más años que tus padres para, muy probablemente, cobrar una pensión peor, pues genera una frustración enorme. La jubilación, que antes se veía como una etapa de descanso merecido, se convierte para mucha gente en algo lejano, borroso, casi en una utopía.
Ante todo esto, las reformas que se han ido haciendo suelen ser parches, que si retrasamos un poco la edad de jubilación, que si cambiamos la fórmula de cálculo, son medidas que, bueno, alivian la presión a corto plazo, pero no van a la raíz del problema. Son tiritas para una herida muy profunda. Y esto nos lleva a la verdadera cuestión de fondo. Porque al final del día, hablar de pensiones no es hablar de jubilados, es hablar de la calidad del empleo. Sin sueldos dignos, sin estabilidad laboral y sin políticas que ayuden a la natalidad, da igual cuántas reformas técnicas se le hagan al sistema, nunca serán suficientes. Por eso, la discusión hay que elevarla. No puede ser solo un debate técnico de porcentajes y años cotizados para economistas. Es una pregunta muchísimo más profunda sobre qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Qué tipo de contrato social queremos para el futuro? ¿Estamos dispuestos a construir uno nuevo, más justo y equilibrado para todos? Y con esta reflexión final cerramos. Afrontar esta realidad no es ser pesimista, es ser realista. Es el primer paso y el más importante para empezar a construir soluciones de verdad. Porque la pregunta final no es solo si habrá pensiones o no. La pregunta de verdad es ¿en qué condiciones vivirá la sociedad que tenga que sostenerlas?